Warhammer 40K. Nuestro viaje. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 71. Julia, abre fuego. Haz retroceder a esos matones, no los dejes entrar. Afuera de una villa de 3 pisos que había sido convertida en una fortaleza temporal, Price gritó hacia el frente del edificio. Mientras pronunciaba sus palabras, el largo cañón de un rifle asomó por una rendija de observación. Un flujo continuo de clavos de acero, impulsados por fuerza electromagnética, salió disparado y se clavó en los cuerpos de la multitud, deteniendo su frenética carga. Price se liberó rápidamente del abrazo de la multitud, con su cuerpo envejecido, ágil como el de un simio, mientras escalaba el muro de 5 metros de altura. Una docena de carroñeros demacrados y de rostro cetrino intentaron trepar tras él, pero fueron lanzados de vuelta sobre sus camaradas en una lluvia de sangre y fragmentos de metal, rodando por la fuerza de la gravedad. La turba que había rodeado la villa, tras ver desaparecer la figura del anciano, no hizo más movimientos agresivos. Avanzaron como langostas, llevándose consigo los cuerpos de quienes habían sido pisoteados o alcanzados en un punto vital por la pistola de clavos. Entonces, la calle quedó en silencio. No tenían intención de forzar la entrada en la villa. O mejor dicho, la dificultad de conseguir comida allanando era mucho mayor que la de roer los cadáveres en el suelo. Estrépito. Sorteando las trampas que él mismo había tendido, Price subió su mochila al rellano. El peso del impacto aplastó una lata vacía, que rodó ruidosamente por el suelo. Jaja. Price dejó escapar un suspiro de cansancio. Estaba a punto de desplomarse en el sofá cuando un dolor agudo le recorrió la espalda. Tenía un cuchillo clavado en el omóplato. Extendió la mano para palparlo, pero el ángulo de la hoja era demasiado incómodo. No pudo sacarlo sin causarse más daño. Suspiró. El anciano volvió a suspirar. Pensar que saldría herido en una escaramuza tan pequeña. Se estaba haciendo viejo. Papá, ¿estás herido? Julia notó la situación del anciano. Rápidamente apagó el generador, que tenía poca energía, y corrió hacia él. Primero comprobó el ángulo del cuchillo y luego lo sacó por el mismo camino por el que había entrado. Al sostenerlo a contraluz, confirmó que no tenía runas blasfemas ni colores extraños antes de coger una bandeja de alcohol con un bisturí y un tubo de gel coagulante. Gracias a la antigua profesión sagrada de su padre, en la pequeña villa no faltaban suministros médicos de grado militar. Papá, quizá deberíamos ir a la comunidad, dijo Julia sin poder evitarlo mientras curaba la herida de su padre. Los señores que monopolizaban la comida y las armas eran una escoria, pero al menos podían darle a su padre un trabajo estable. Y yo también sé pelear. Sé disparar. No, dijo Price, tomando un trago de agua limpia y negándose rotundamente. Miró hacia adelante. Una mujer había bajado del piso intermedio del edificio. Tío Price, empezó a hablar la mujer, que sostenía a una niña de 3 años. Movió los labios, pero Price la interrumpió. Cornwall se unió a la Fuerza de Defensa Planetaria por consejo mío. Ahora que ya no está, es mi deber protegerte, dijo Price, sacudiendo la cabeza suavemente. La atmósfera en la casa volvió a quedar en silencio. Lo siento, hermana Sofía. No me refería a ti. Ojalá papá no tuviera tanta presión, explicó Julia rápidamente después de terminar de vendar la herida. No pasa nada, dijo Sofía, abrazando al niño con más fuerza. Sabía que el tío y su familia eran buenas personas. Simplemente se odiaba por ser inútil. Esas comunidades no elegirían proteger 2 cargas. Y además, la mirada del anciano se posó en su hija y Sofía, y suspiró suavemente. Aunque esos señores estuvieran dispuestos a acogerlas, él no accedería. Eran demasiado hermosas. ¿Qué hay de ese culto al dios emperador? Suplicó Julia con un dejo de impotencia en la voz. Puedes conseguir comida con solo escuchar sus enseñanzas, y los cultistas te escoltan para que no tengas que lidiar con la turba. Carian, el de al lado, ese niño mimado, incluso él se unió, dijo Julia, poniendo su propio ejemplo. Y se ha vuelto mucho más educado desde que se unió, ya ni me molesta. No. No podemos ir. En comparación con la gente de las comunidades, Price desconfiaba mucho más de estos cultistas. ¡Ay! Julia suspiró. No sabía cuántas veces había tenido esa conversación con su padre. Pero Price siempre se negaba, tajantemente. No lo entendía.
Aunque no se unieran a una comunidad, ¿qué tenía de malo ir al culto del dios emperador? La gente con la que habían tratado era muy agradable. Como mucho, tenían un toque místico y les gustaba envolverse en túnicas. Ella simplemente no quería que su padre estuviera tan cansado todos los días, huyendo a trabajar para los señores de la comunidad y luego arriesgando su vida para regresar. Pequeña Erika, dijo Price, sin querer discutir más con su hija. Se giró hacia la niña en brazos de Sofía. ¿El tío Carian sigue siendo el mismo para ti? Carian solo llegaba a casa a esta hora del día. Por la seguridad de las niñas, Price siempre intentaba llegar antes que él. Hoy, se había retrasado inesperadamente. Sí. Ese tío, es completamente diferente a cuando lo conocí, dijo la niña, levantando la cabeza para revelar sus ojos plateados. No se parece en nada a los cambios del abuelo Price y de mamá. Ya veo. Price asintió, su recelo hacia el supuesto culto crecía. Sabía algo sobre psíquicos. La niña era estable, igual que el anciano que se había escondido en su regimiento y los había salvado docenas de veces. A veces, había que creer lo que veían estos psíquicos. Arg. Justo cuando Price estaba a punto de terminar el tema, un grito aterrador se escuchó desde afuera. Era Carian. Price tenía una muy mala impresión del hijo de su difunto camarada. Era un matón que usaba el legado de sus padres para hacer lo que quería. Lleven a la niña a su habitación y quédense allí, dijo Price, indicándoles a las mujeres que se fueran. Tomó su volterecho a mano y corrió a la plataforma de observación del segundo piso. Crujir. En cuanto levantó las placas de acero, Price vio una figura veloz que salía disparada de la casa vecina hacia el patio. La figura encapuchada lo notó de inmediato y se abalanzó sobre él con furia. Auge. Price disparó sin dudarlo. El retroceso del disparo del Volter le provocó un temblor en todo el cuerpo. El proyectil abrió un enorme agujero en el pecho del atacante. Splat. Carian se desplomó en el suelo como un saco de carne húmeda. Price no se acercó. En cambio, tomó un palo largo y doblado, lo extendió hacia el patio y levantó la andrajosa túnica negra del cultista. Tal como lo pensé. Al ver lo que había debajo, Price agradeció no haber cedido y que su hija hubiera sido obediente. Bajo la túnica gris se encontraba un Xenos de piel morada. Su cráneo tenía una curvatura antinatural y sus brazos se habían convertido en garras afiladas. En la muñeca del Xenos, la placa de identificación que había pertenecido a su camarada ahora identificaba a esta criatura. Price frunció el ceño. Tomó la pistola de clavos, disparó al cristal de la casa de Carian y luego miró por los binoculares. En el comedor había una cantidad considerable de huesos. La forma le resultaba muy familiar. Ahora sabía a dónde habían ido los ancianos y débiles que se habían unido a la secta. Tras lidiar con la amenaza y no querer más problemas, Price se dio la vuelta para marcharse. Un dolor punzante le atravesó el omóplato. Parecía que tendría que volver a vendarlo. Papá, dijo Julia con voz nerviosa tras él. Era Carian, ¿verdad? Price permaneció en silencio. Julia se tapó la boca y se agachó. Las lágrimas inundaron los ojos de la chica que siempre había sido tan fuerte. Una vez más, su padre tenía razón. ¿Pero por qué este resultado parecía tan desesperanzado? Price se acercó y acarició suavemente el cabello de su hija. «Papá, ¿vamos a sobrevivir?», preguntó con voz apagada. «Por supuesto», asintió Price, con una respuesta firme y seria. «No pierdas la esperanza». «Bueno. Vamos a comer ahora». «Bueno». Julia sollozó un par de veces, luego se secó las lágrimas y bajó de la platier. Price se apoyó en la ventana de observación, con su arma en la mano, y observó a las chicas bajar las escaleras. Luego miró hacia afuera. Últimamente había estado investigando la ruta al santuario del culto imperial. Los genes de su hija y su sobrina eran estables. Mientras cubrieran los ojos de la pequeña Erika, buscar refugio no sería un problema. Lo importante era cómo cruzar las peligrosas calles de la ciudad. Otro dolor agudo le atravesó el omóplato. Price se frotó el hombro. No moriría antes de que los niños estuvieran a salvo. Los conductos subterráneos, los niveles de las torres, el caos estaba en todas partes. Refugiados y soldados de las fuerzas de defensa de los pueblos derrotados surgieron de la subcolmena, peleándose por restos de comida, sin dejar ni siquiera las briznas de hierba de los parques hidropónicos intactas. Tuvieron que acaparar la mayor cantidad de comida posible.
Los aterradores Xenos y las fuerzas del caos eran una amenaza, sí, pero en una ciudad colmena de este inmenso tamaño, la probabilidad de que te encontraran no era tan alta. Pero el hambre y la locura que acompañaban al colapso del orden te arrebatarían la vida en un instante. Los transmigradores observaron esta escena infernal y luego recordaron las imágenes de los cultistas genes de Aler antes de que fueran aniquilados. Estrecha colaboración, orden perfecto. El imperio está en un estado constante de agitación, pero no preguntes por qué, suspiró Karna en el canal interno mientras lideraba un contingente de hermanas y vehículos de suministro hacia el santuario eclesiarcal. La razón por la que algo como el culto genes de Aler pudo extenderse tan rápidamente entre las clases bajas de la humanidad fue que, para ellos, el proceso no fue tan malo. A veces, intentar explicarle a quienes ya habían nacido en el infierno los peligros del mismo era realmente cómico. Y ahora viene lo más irónico, dijo Ramsés, llevándose una mano a la frente. El culto genes de Aler es solo otra porquería con sabor a chocolate. Enlace de feromonas más lavado de cerebro psíquico. No es que los humanos no pudieran hacerlo, pero 9 de cada 10 veces, provocaría un brote de caos y todos serían aniquilados, continuó. Y miren cómo estos ladrones tratan a los ancianos y a los débiles. Los individuos cuyos cuerpos empiezan a fallar y los jóvenes infectados de primera generación, por ser inútiles, pueden ser sacrificados colectivamente. Literalmente, como alimento. Si la humanidad se vuelve así, no habrá salvación. Incluso la utopía representada por el culto genes de Aler era solo un medio para un fin aún más malvado y aterrador. Una ilusión malévola distorsionada por el poder psíquico. Con la llegada del gran devorador, todas estas vidas acabarían siendo reducidas a una sopa de biomasa, pasando a formar parte de la voluntad insaciable. Otra historia llena de humor negro al clásico estilo Warhammer. Y hay algo aún más gracioso, dijo Arthur, quien había estado explorando la colmena superior antes que ellos, tras unirse al grupo en silencio. He revisado todas las comunidades humanas cercanas. Aquí están los datos. Él compartió la información que había reunido. Los marines espaciales que luchaban junto a los ancianos sintieron de repente que sus cuerpos se ponían rígidos, casi al unísono. El bibliotecario Carcharodón, de Kaurangi, inmediatamente levantó una barrera psíquica ante las miradas asesinas de los numerosos templarios negros, pensando que se trataba de algún tipo de ataque del caos. Al mirar los archivos de vídeo en su cabeza, Rómulo se arrepintió por primera vez de haber entrenado sus habilidades de comprensión lectora a un nivel tan alto. Solo basta mirar a los líderes de estas comunidades humanas. Los locos, los hedonistas, los que se habían rendido al caos, habían forjado sus propios pequeños reinos en medio del caos y ahora estaban involucrados en atrocidades abstractas que eran difíciles de describir con palabras, pero que de alguna manera eran incluso más abstractas que las obras de arte más abstractas que jamás habían visto. Fue una exhibición plena de diversidad humana. Rómulo bajó el arma, se quitó el casco y se frotó los ojos. El frío metal que le presionaba los globos oculares enfrió ligeramente su cerebro sobrecargado. Sentía que le iba a salir un orzuelo si esto seguía así. ¿Son todos?, preguntó. Este es solo un distrito que rodea el santuario de la Rosa Sangrienta. La colmena superior es enorme. Me llevaría mucho tiempo recorrer cada manzana, dijo Arthur, negando con la cabeza. Su lanzallamas no estaba ociosa, ayudando al equipo a enfrentarse a los enemigos que se avecinaban. He limpiado por completo a los contaminados por el caos. También me he ocupado de los líderes de las comunidades con tasas de mortalidad excesivamente altas. A los demás no los he tocado. Además, hay una gran población transitoria. Su composición es muy compleja, de todos los estratos sociales. Se requerirá una cantidad significativa de personal para realizar un censo adecuado. Así que el resto de ellos. Sí. No podemos con ellos. No tenemos suficiente gente, asintió Arthur. Solo había redistribuido la comida. En teoría, debería ser suficiente para mantener a todos con vida durante 10 o 15 días, pero solo en teoría. Debido a las constantes amenazas, Arthur no podía simplemente confiscar sus armas. Con la influencia del caos filtrándose más profundamente en el planeta, no tardaría en comenzar otra oleada de saqueos. Suspiró. ¿Acaso la única opción que este universo le da a la humanidad es caer junto con el resto? Karna suspiró de nuevo, mientras su lanza de poder segaba las vidas de Xenos y herejes a mayor velocidad. No pudo evitar sentir pena por el destino de esos humanos.
Primero vayamos a la zona del santuario, dijo Romulus, guiando el convoy alrededor de un cráter derrumbado, con un plan de rescate ya formándose en su mente. En teoría, era imposible esperar que el Administratum Imperial se encargara de esto. Pero con el apoyo de los transmigradores y la capacidad administrativa de la eclesiarquía, era posible mejorar el entorno de la colmena superior. En cuanto a los detalles, aún necesitaba analizar la información disponible. Por suerte, aún tenían algo de tiempo antes de llegar al santuario. Por el emperador. Matad a estos asquerosos xenos. Con el apoyo de las fuerzas de élite, el enorme convoy de transporte superó algunos problemas menores y llegó a su destino. El santuario de la Rosa Sangrienta. Este enorme santuario se extendía desde la colmena superior hasta la aguja, equivalente al templo Mechanicus. Eran los dos edificios más venerados del planeta. Que las llamas lo purifiquen todo. Antes de que el convoy pudiera siquiera acercarse, los estruendosos gritos de guerra de las hermanas de batalla resonaron desde el frente. Los miembros del convoy rápidamente tomaron sus armas y se unieron a la lucha. Romulus, disparando al azar contra los caóticos genestealers, observó a estas hermanas, a quienes solo conocía por descripciones escritas. Vestidas de carmesí, estas hermanas blandían espadas sierra para aniquilar a los xenos, mientras oleadas de fuego las barrían para incinerar a los enemigos en la distancia. Parecían no preocuparse por su propia seguridad, solo avanzaban con el mayor fervor para masacrar a los enemigos del emperador. Furioso, violento. Un comportamiento completamente diferente al de la Orden de la Rosa Sagrada. Comparados con la Rosa Sagrada, a quienes les gustaba tararear himnos durante la batalla y eran amables y tranquilos en su vida diaria, estos, vio a una hermana empalar a un genestealer que aún luchaba en un gancho de hierro, usar un cabrestante para izarlo hasta un pilar de bronce en llamas, mientras los servidores cantores recitaban piadosamente las sagradas palabras del credo imperial, ahogando los gritos de la criatura en las llamas. Sí, celoso era precisamente la palabra. Si la Orden de la Rosa Sagrada era una marea que lenta y tranquilamente lo ahogaba todo, entonces la Orden de la Rosa Sangrienta era un fuego que fervientemente lo quemaba todo hasta convertirlo en cenizas. Saludos a ustedes, honorables ángeles del emperador, y a nuestras serenas hermanas, dijo una hermana, quitándose el yelmo tras el rápido final del conflicto con el ataque de pinza. Saludó a Rómulo y a los demás. Los transmigradores la miraron atentamente y vieron que sus ojos ardían con un fanatismo parecido al fuego. Saludos para ti, valiente hermana. El grupo intercambió breves saludos y luego dirigió su mirada hacia la hermana Arabella que los acompañaba. Este tipo de hermanas, no podrían manejarlas. Que la luz del emperador te proteja, hermana. Arabella se quitó el casco con suavidad. Sabía muy bien que los guerreros santos no eran expertos en lidiar con fanáticos religiosos como ellos. Claro que ella tampoco era muy buena en eso. Pero no tenía por qué serlo. En el momento en que su rostro fue revelado a los miembros de la Orden de la Rosa Sangrienta, las celosas hermanas cayeron en un estado aún más ferviente. Venerada Santa Arabella. Gracias al Dios Emperador por concedernos la oportunidad de contemplar su heroico rostro. El santuario de la Rosa Sangrienta se honra con su presencia. Todos los demás miraban sorprendidos. No se esperaban esto. La canonesa que se había quedado varada con ellos en el crucero de ataque era en realidad una celebridad. No digas tonterías, suspiró Arabella, sintiendo las miradas a sus espaldas. No se creía digna de la santidad, pero con la promoción deliberada de la eclesiarquía, las peticiones de canonización desde diversos mundos santuarios se hacían cada vez más fuertes. Hemos traído armas y provisiones. A continuación, deseo tener una audiencia con la canonesa superiora y el obispo. Los ángeles del emperador tienen asuntos urgentes que tratar con ellos. Sí, Santa Arabella. Concédenos el honor de guiarte. Arabella le devolvió el gesto. Gracias, hermana. La hermana de la Rosa Sangrienta se puso de pie, dijo, y luego ordenó a los sirvientes que abrieran las enormes puertas de adamantium que habían estado custodiando. Honorables ángeles del emperador y canonesa Arabella, gracias por su ayuda. La Orden de la Rosa Sangrienta recordará por siempre su valentía y generosidad. Mientras caminaban por los radiantes y magníficos salones del santuario, una voz clara les llegó incluso antes de que vieran a quién la hablaba. Ah, el estilo único de la Rosa Sangrienta. Todos miraron hacia el final del pasillo. La canonesa superiora y el obispo ya habían llegado.
La canonesa superiora vestía una servoarmadura de un rojo intenso, elaborada con maestría, sobre la que se habían pintado numerosas decoraciones religiosas que simbolizaban la piedad. Unas pocas manchas de sangre, aún húmedas, permanecían en su armadura, testimonio de la sangrienta batalla que su dueña acababa de librar. Pero lo más llamativo eran los dos pequeños ángeles que flotaban tras ella. Cuando los pequeños ángeles se acercaron, los 4 transmigradores, que no se habían inmutado ante el caos y los Xenos, dieron un paso atrás instintivamente. Querubines. Servidores con apariencia de infantes humanos. Aunque, según la propaganda eclesiástica, estas cosas eran esencialmente otro tipo de bioservidores, que cumplían la misma función que un servocráneo y, como mucho, tenían una reacción biológica similar a la de un gato o un perro debido a sus avanzados sistemas nerviosos. ¿No? Karna se puso el casco en silencio. Le costaba controlar su expresión. La hermana Arabella captó rápidamente el cambio de humor de los guerreros santos y supo exactamente por qué. En sus largas conversaciones con ellos, nunca ocultaron su disgusto por ciertas prácticas del culto imperial. Por ejemplo, los querubines que seguían a la canonesa superiora. Si la eclesiarquía había introducido originalmente estas creaciones para inspirar admiración, sin duda habían cumplido con su deber. Arabella suspiró y avanzó con suavidad. Que la luz del emperador la proteja, honorable canonesa superiora Elisa. La gracia natural de Arabella disipó la sorpresa que había aparecido en el rostro de Elisa en el retiro de los ángeles. Que la luz del emperador te proteja, santa y abnegada Arabella. Tu fama se ha extendido por todo el cosmos. Incluso en un lugar tan remoto como Piedra, hemos oído hablar de tus grandes hazañas, dijo la canonesa superiora, sin ocultar su admiración. Esta canonesa, que llevaba el nombre de una santa y viajaba por la galaxia, había recuperado innumerables reliquias sagradas para la eclesiarquía. Y nunca las había guardado para sí misma, sino que las había donado generosamente a los diversos mundos santuario antes de continuar su largo viaje. Al notar la armadura sagrada que vestía Arabella, la canonesa superiora no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿En este viaje, ha encontrado la reliquia que le permitirá poner fin a su peregrinación? Elisa, mis obras son apenas un tenue destello entre las estrellas, ni siquiera una 10.000ª parte de la luz de un sol, respondió Arabella con humildad. En este viaje, hemos traído ayuda, y también esperamos la asistencia de tu orden. Por favor, habla, Arabella respondió cálidamente la canonesa superiora. Arabella entonces cedió su posición a Rómulo. Hay algo que necesito entender, comenzó Romulus. ¿Eres capaz de gestionar eficazmente a la población que se ha reagrupado tras los disturbios? Los requisitos son distribuir comida a todos, mantener un orden estable y seleccionar a los más aptos para formar una fuerza armada. La canonesa superiora pareció confundida, luego miró al obispo que estaba a su lado. Por supuesto, mi señor, dijo el obispo respetuosamente. Podemos oficiar una misa para 10 millones de almas sin un solo error. Bien. Entonces, échale un vistazo a este plan. Puedes plantear cualquier objeción que tengas. Rómulo presentó el informe que había compilado durante el viaje. Incluía planes para abordar los diversos asentamientos humanos, la división del área del santuario, la gestión de la población por género y edad, e incluso disposiciones para que la eclesiarquía formara un ejército cruzado de hombres aptos. En la crisis actual, simplemente albergar a esta enorme población era impracticable. Una parte significativa de las personas aptas para el trabajo tuvo que incorporarse al combate en poco tiempo. La guerra que se avecinaba era una guerra de supervivencia. Nadie podía quedarse al margen. Mi señor, las armas y los víveres necesarios para formar un ejército de cruzada serían una gran carga, dijo el obispo con cautela. El plan de los Rómulus era muy detallado, y muchos de sus puntos se basaban en investigaciones. Pero la formación de un ejército de cruzada era un poco excesiva. La eclesiarquía sí poseía riquezas inagotables, pero en un planeta como este, la riqueza por sí sola no podía comprar nada. Podemos proporcionárselo, declaró Romulus. La modificación de las zonas de producción de alimentos, el suministro de armamento, podemos proporcionarlo todo. ¿Comida? Este era un planeta industrial. No había escasez de prometió. ¿Agua? Los sistemas de reciclaje de agua de la flota eran más que suficientes. Y la infraestructura necesaria para sustentar a una población tan grande, los transmigradores tenían la capacidad de instalarla rápidamente.
El obispo planteó entonces varias preguntas puntuales respecto al personal, pero Rómulo respondió a todas ellas en detalle. No tengo más objeciones, dijo el obispo, en silencio. Este señor quizá no entendiera la eclesiarquía, pero sí entendía la administración. Y eso bastaba. Mi señor, dijo la canonesa superiora, mirando los artículos del documento. Algunos requisitos la dejaron un poco confundida. ¿Por qué debemos desviar continuamente una parte de nuestras fuerzas para rescatar a los residentes dispersos, en lugar de concentrarlas en combatir a los herejes y a los xenos? Las hermanas siempre han anhelado desatar su furia contra los enemigos del emperador. ¿Sí? ¿Por qué? Por un instante, al ver la expresión genuinamente confundida y sin malicia de la canonesa superiora, Romulus cerró los labios. Ya no pudo dar una explicación sin esfuerzo. Él estaba perplejo. ¿Por qué no concentrar sus fuerzas para luchar después de consolidar las principales comunidades? ¿Por qué desperdiciar mano de obra y recursos para reunir a la población dispersa? ¿Qué podrían aportar estas personas a una guerra? ¿Otra boca que alimentar? Los transmigradores guardaron silencio. Todos habían revisado cuidadosamente la estrategia propuesta por Rómulo. El plan era detallado y no interferiría con la investigación de la Inquisición sobre el caos ni ocuparía las fuerzas del Adeptus Mechanicus. Incluso la formación de un ejército cruzado era solo una moneda de cambio para persuadir a la eclesiarquía. Los transmigradores ya habían hecho todo lo posible para que las personas que salvaban contribuyeran con su valor. Simplemente eran un poco codiciosos, con la esperanza de usar sus poderes únicos y la ayuda del culto imperial para intentar salvar a más gente. Mis señores, a excepción de las hermanas de la Orden de la Sagrada Rosa, nadie podía entender por qué estos señores estaban perplejos ante una pregunta tan simple y descartable. Para un mundo imperial, la cantidad de personas que morían durante una guerra no importaba. Lo importante era que el mundo siguiera perteneciendo al imperio después de la guerra. Esto no era malicia dirigida a ningún grupo en particular. Era la configuración predeterminada. La actitud predeterminada de todo el alto mando imperial respecto al estado de la humanidad. La actitud predeterminada de la humanidad misma respecto a las leyes oscuras de este universo. Un valor predeterminado escalofriante y horroroso. La gran mayoría del alto mando del imperio no carecía de la determinación para sacrificarse. Sus miradas siempre estaban fijas en sus colegas y enemigos. Ni siquiera bajaban la mirada. El emperador necesita puntos de apoyo. Debemos proteger sus vidas, dijo Ramsés de repente con tono serio. En ese momento, estaba haciendo constantes llamadas psíquicas al emperador en la disformidad. Este planeta está lleno del poder de xenos y herejes. Necesitamos un grupo de fieles. Cuantos más, mejor. Los otros tres miraron de inmediato a Ramsés. No entendían bien este aspecto y solo habían preguntado. Si la eclesiarquía no podía aceptarlo, lo harían ellos mismos. No había necesidad de buscar una excusa. Rómulo meneó la cabeza, aceptando la situación, luego habló. Nuestras fuerzas de reconocimiento continuarán con su tarea de investigar el caos junto con la comitiva inquisitorial. Una fuerza compuesta por cadianos y carcharodones se movilizará para tomar el control de los escudos de vacío terrestres y los sistemas antiaéreos. Una vez establecido un ejército de cruzada, basado en los fieles, con la eclesiarquía como núcleo, nuestras propias fuerzas de combate quedarán liberadas. Los templarios negros llevarán a cabo la misión de rescate de forma independiente. No hay necesidad de preocuparse por retrasar la investigación de la mancha del caos y los portadores de la palabra. Ahora, deseo que procedamos con el plan. Canonesa Arabella, la coordinación con el santuario de la Rosa Sangrienta está en sus manos. Dicho esto, Rómulo se giró para marcharse. La insignia en forma de U bordada en su capa pasó rápidamente ante los ojos de las hermanas. El hilo azul cobalto brillaba como agua fluyendo a la luz. ¿Ustedes? En la retaguardia del grupo, Aglaya, que había permanecido en silencio, se quedó sin palabras. Todos los demás pensaban en cómo abrirse paso a través del caótico frente, reunir fuerzas y alcanzar sus respectivos objetivos. Pero estos antiguos guerreros, en el ambiente de alta presión de la colmena superior, pretendían esforzarse aún más para salvar a más gente. ¿Locura? ¿Ingenuidad? ¿Egoísmo? ¿Por qué? Susurró la joven inquisidora, agarrando su lápiz. Nadie respondió. No hubo grandes discursos, ni explicaciones apasionadas sobre el humanismo ni sobre la importancia de la vida.
Ellos simplemente caminaron hacia adelante. Solo queremos mostrarte y mostrarles. Tras dar unos pasos, uno de los ángeles se dio la vuelta. Se dio un golpecito en la frente con el dedo, luego señaló al inquisidor y luego a la distancia. ¿Qué más puede hacer la humanidad en una situación como esta, además de morir? Sabían muy bien que no podían salvar a todos, así como la vida jamás podría ser perfectamente unida ni verdaderamente igualitaria. Pero ¿por qué, cuando uno toca fondo, tiene que hundirse en la inmundicia que le rodea? ¿Por qué las cosas no pueden simplemente mejorar? Harían todo lo posible por salvar a más personas, porque tenían en sus manos la posibilidad de negociar la vida. Así que lo intentarían. Porque sus decisiones no serían torcidas y su voluntad no sería malinterpretada. Este fuego de la esperanza no debe ni debe extinguirse. ¿Y qué más podía decir? Arthur suspiró suavemente. Las palabras bonitas eran inútiles en un momento como este. Si una mentalidad tan arraigada pudiera cambiarse con una sola frase, no habría tanta ignorancia ni estupidez en este mundo. Era mejor actuar primero. Romulus podía encargarse de la propaganda. Al igual que en la luz del amanecer, sería un proceso largo. Pero cuando los niños reunidos y educados juntos crecieran, eventualmente se produciría un cambio positivo. Espera, ¿por qué están tan enojados mis hermanos? De repente, Ramsés sintió que era necesario hacer que sus amigos comprendieran adecuadamente qué era la disformidad y qué representaba la fe en ella. ¿Cómo podrían no tener sentido salvar a la gente? Podían proporcionar comida y agua, la eclesiarquía podía proporcionar una fe ferviente y el emperador podía manifestar su poder a través de ella. La fe es como una posición elevada. Si no la ocupas, el hereje y los xenos lo harán, explicó Ramsés con detalle mientras sentía las miradas de los demás sobre él. Cuantos menos humanos crean en el emperador, menos poder podrá proyectar sobre este planeta, y viceversa. Este planeta ya está en peligro. Debemos luchar por cada ápice de fuerza. Luego enfatizó. Vale la pena salvarlos. Odiaba no tener la elocuencia de Arturo, no poder conectar con estos imperiales. Pero los otros tres no comprendían a fondo el poder de la fe. Debido a su educación previa, veían el culto imperial principalmente como una herramienta de incitación. Al escuchar las palabras de Ramsés, los otros tres transmigrantes solo sintieron un dolor más profundo. ¡Qué trágico! Que salvar la vida de alguien tenga que justificarse con valor. Pero esta era la lógica subyacente a este maldito universo. Suspiró. Ramsés estaba a punto de decir algo más, pero entonces vio la situación en la disformidad y una expresión de agradable sorpresa apareció en su rostro. El emperador finalmente estuvo dispuesto a actuar como una persona decente. La canonesa superiora fue la primera en oír el sonido de algo rompiéndose. Fue como si alguien golpeara un cristal desde el otro lado de la galaxia. La interfaz neuronal de su armadura se quemó de repente, y las imágenes residuales del sello sagrado del emperador comenzaron a destellar en su pantalla retiniana. El águila de oro puro en la cima del santuario comenzó a derretirse. Un líquido dorado pálido se deslizó de las escrituras sobre la superficie de obsidiana del santuario. Las gotas resbalaron por las alas de un ángel sufriente y aterrizaron precisamente en el documento que sostenía en su mano. Las gotas doradas se extendieron, estampando el texto en oro, añadiendo el diálogo entre Rómulo y el obispo. Solo la pregunta de la canonesa superiora quedó sin respuesta. Su significado era evidente. Esto es, las manos de la canonesa superiora comenzaron a temblar. El obispo a su lado también observaba con una mirada fanática. Esto fue una bendición. Y las bendiciones eran un poder que solo un dios poseía. Para poder invocar un milagro del dios emperador, solo era necesario ser un santo. Y las palabras de un santo eran las palabras del emperador. Obedeceremos los mandatos de los santos. La canonesa superiora y el obispo se arrodillaron ante las cuatro figuras, ahora envueltas en una luz dorada. Toda duda desapareció. Empiezo a creer que el emperador es una persona después de todo, dijo Rómulo a sus compañeros. Todos los elementos necesarios estaban reunidos. Tal como estaban las cosas, era casi imposible para la humanidad librarse del culto imperial. ¿Por qué su Dios podía obrar milagros? Pero una herramienta era solo una herramienta. Su efectividad dependía completamente de quien la usara. Y por ahora, que el emperador ocupara ese puesto era probablemente el mejor resultado posible para la humanidad. Entonces el plan original se mantiene.
Si tienen alguna necesidad material, solo háganmelo saber, ordenó entonces, con una voz llena de creciente pasión. El oportuno milagro del emperador sin duda había demostrado a la gente de este mundo que su decisión era correcta, dándoles la confianza para liderar a estos fieles en el cambio. Arturo y Carne intercambiaron una mirada, preparándose para ir a capturar los nodos militares alrededor del santuario de la Rosa Sangrienta. Ramses encontró un lugar tranquilo. Pretendía aprovechar la conmoción en la disformidad para capturar algunos duendes más que trabajaran para él. Ninguno de ellos tenía intención de cambiar el camino elegido, pero en ese mismo instante, todos se llenaron de una pasión sin precedentes. Una pasión por arriesgar sus fichas, por mejorar las cosas. Suspiro, la gente, cuando tiene fichas en la mano, no puede evitar querer ganar más. Y cuando son jóvenes, a menudo desconocen sus propios límites. ... En la disformidad, el frío sol volvió a retraer su luz y comenzó a cobrar fuerza. Había obrado un milagro solo porque no podía permitir que estos 4 abandonaran a la humanidad. Tenía que atarlos con su propia y débil esperanza. Quería que la humanidad tuviera más. En un planeta lejano del sistema solar, llamado Terra, un cadáver en un trono soltó una carcajada. El dios no se había dado cuenta de que él también se había dejado llevar por su causa. Vamos. Vamos. Ve y haz lo que crees que es correcto. Arabella, ¿he disgustado a los guerreros santos? Preguntó la canonesa superiora con una expresión de vergüenza en el rostro mientras observaba las figuras que se alejaban. No. Los guerreros santos jamás condenarían a nadie que haya dedicado su vida a la humanidad, porque saben que no es culpa suya, dijo Arabella, negando con la cabeza. Lo que odian son las cosas malvadas que se aprovechan de la humanidad. Odian las horribles costumbres que nacen de ellas. Odian a las alimañas que, como hienas que huelen sangre, se lanzan a desgarrar la carne de cualquier vestigio de conciencia humana. La inmundicia y la corrupción han torcido la buena voluntad, distorsionado la conciencia y convertido a quien debería haber sido una persona noble en una bestia. Quieren destruirlo todo. Quieren mostrarle a la gente que la bondad tiene recompensa. Quieren despertar un poquito de conciencia en los corazones de la humanidad, aunque solo sea en 100, 1000 o 10.000 personas. Pero esa cifra crecerá con el tiempo. Aumentará con el tiempo. Aunque el proceso presente dificultades, al menos siguen en el buen camino. Ella habló suavemente, sus palabras claras y distintas. Un gran ideal, dijo la canonesa superiora. ¿Viviremos para ver ese día? ¿Recuerda la pregunta que le hice cuando nos conocimos, canonesa superiora? Preguntó Arabella, sin responder directamente. ¿Has encontrado la reliquia que te permitirá poner fin a tu peregrinación? Sí, respondió Arabella sin dudarlo. Lo he encontrado. Tras organizar rápidamente las fuerzas de la eclesiarquía, los transmigradores comenzaron de inmediato a implementar la siguiente fase de su plan. Bajo la meticulosa planificación de Rómulo, se distribuyeron alimentos y se cargaron las armas. Mientras la abundante comida y agua, mezcladas con lágrimas ardientes, se tragaban en estómagos vacíos, los fieles tomaban las armas y alzaban una antorcha en medio del cerco de los Xenos y el caos. El santuario de la Rosa Sangrienta sería el punto de partida de la próxima operación. Los fieles armados y los ejecutores del culto imperial se estaban formando, mientras que las fuerzas del Astra Militarum y los Astartes, completamente equipadas, se reunían. Una tras otra, las comunidades divididas fueron recuperadas. Un dictador en potencia, tras otro, fue ejecutado. La dispersa población humana, tras un breve pero largo período de caos, finalmente se unió bajo la bandera del orden. Cuando la comida fragante llenó sus estómagos encogidos, cuando las toallas tibias y húmedas limpiaron la mugre de su piel, y cuando miraron el plan que ahora se exhibía en las paredes del santuario, un plan que estaba inextricablemente vinculado a su propio destino, supieron con certeza. El caos y los Xenos no eran más que una mierda. Los hombres que no habían sido elegidos para la cruzada limpiaron los muros dorados y mantuvieron el orden con sus armas. Las mujeres, reunidas, comenzaron a transcribir las palabras sagradas bajo la guía de los fieles. El sonido de la oración resonaba día y noche por los tubos del sistema de comunicación. Ante el gran salón, con capacidad para cientos de miles, se había reunido otra hornada de fieles armados. No serían ellos quienes entrarían al campo de batalla para enfrentarse directamente al enemigo, pero sí defenderían los frutos de la victoria obtenida por quienes se sacrificaron.
Al observar esta escena, Rómulo comprendió finalmente la absurda capacidad de movilización de un culto imperial que podría, en las futuras guerras de la plaga, levantar una fuerza de varios millones de fieles armados en un planeta completamente corrompido por Nurgle. De repente me doy cuenta de que incluso si excluimos el milagro del emperador, todavía hicimos lo correcto, ¿no? Tenía que ser así, respondió Karna, quien se mezclaba con la multitud para evaluar su condición. Sí, una buena acción es una buena acción. Sin la influencia distorsionadora del caos, el resultado debería ser bueno. Así es. Tenía que ser así. El mundo se estaba volviendo más claro, pasando del caos al orden. Los beneficios eran numerosos. Los humanos restantes ahora estaban unidos y podían concentrar toda su energía en combatir al enemigo. Rómulo se dio una palmada en la cabeza. En los pocos meses transcurridos desde su llegada, la lógica del imperio casi había distorsionado su pensamiento. Las experiencias de los últimos días habían quebrantado la confianza de todos. Mi señor, aquí está la lista de reclutamiento para este grupo de fieles armados, dijo el obispo, presentando respetuosamente la lista. ¿Una proporción de 5-1? Romulus miró la lista. Comparada con la primera tanda de reclutas, la proporción y el número de esta tanda eran mucho mayores. Como solución a la situación actual, el reclutamiento para el ejército cruzado ya no requería habilidades militares. Se habían relajado los estándares. Pero la fuerza de voluntad y la resistencia a la corrupción seguían siendo esenciales. No querrías que el camarada agazapado a tu lado en una trinchera de repente empezara a gritar. Por el padre de todo, todo debe pudrirse, ¿verdad? Al ver la sorpresa de Rómulo, el obispo explicó. El hecho de que hayan podido sobrevivir en un mundo rodeado de caos y xenos es, en sí mismo, una prueba de su valor como moneda en el monedero del emperador. Entonces Caos y los genes de Alers ya actuaron como un mecanismo de selección eficaz, eliminando a la población humana. Eso fue un poco darwiniano. Rómulo no sabía si reír o llorar. Y gracias a su gracia, mis señores, este grupo de ciudadanos imperiales reunidos proviene principalmente de las unidades ejecutoras y bandas de la colmena superior. Su efectividad en combate está plenamente garantizada. Entiendo. Tras contrastar los datos de varias fuentes y confirmar que no había discrepancias importantes, Rómulo se dirigió a Tiberos. Según nuestro acuerdo, el armamento se entregará en breve. La manera de lograr que los tiburones se preocuparan por los civiles durante una operación era sencilla. Darles equipo. Eran mucho más fáciles de tratar que la mayoría de los capítulos, rígidos y tradicionalistas. Es lo que debemos hacer, asintió Tiberos, calculando ya cuántos transportes de tropas más debería traer en la próxima misión. HMPH, resopló Orlando, mirando a Tiberos con desdén por el estilo pragmático de los tiburones. Los templarios negros defendían la propiedad del emperador con naturalidad. Jamás exigirían una recompensa. Las condiciones son las mismas para todos, añadió Rómulo. Los golpes que habían sufrido en el camino habían sido significativos. Muchos detalles aún debían pulirse. Sí, mi señor. Respondió inmediatamente Orlando con respeto. Tiberos miró a Orlando y se encogió de hombros con desprecio. Los templarios negros menospreciaban los métodos sin honor de los tiburones, y estos menospreciaban la inútil obsesión de los templarios negros por el prestigio. ¿Y por qué estaban allí, como marines espaciales? Los nodos de armas terrestres que habían capturado ya habían sido entregados a los fieles recién armados. Solo necesitaban un pequeño número de tecnosacerdotes para mantenerlos, razón por la cual habían podido regresar al santuario para reabastecerse. Y una vez desplegado este nuevo grupo de fieles armados, podrían usar toda su fuerza para capturar nuevos nodos, hasta tener el control de todas las instalaciones militares de la colmena superior. Ante este pensamiento, inconscientemente apretaron los puños. Los marines espaciales estaban acostumbrados a la guerra asimétrica. Para lograr un objetivo táctico, a menudo tenían que sacrificar otras cosas. Esta sensación de poder tenerlo todo era nueva para ellos, pero también emocionante. Miraron hacia abajo a los fieles armados, que formaban filas espontáneamente bajo la guía de los cultistas, y esperaban con ansias la siguiente batalla. Señor Rómulo, volvió a hablar el obispo. Hablar. ¿Es necesario que des un discurso previo a la batalla? Se puede hacer. A Rómulo no le gustaban esos ceremoniales, pero comprendía que eran necesarios para levantar la moral y beneficiosos para el despliegue estratégico general en la colmena superior. Así que aceptó y se mostró dispuesto a cooperar.
El rostro del obispo se iluminó de alegría. Hacía tiempo que deseaba que los fieles conocieran a los santos venerados, pero durante la formación de la primera hornada de fieles armados, estos habían estado ocupados lidiando con el complejo campo de batalla. Pero no seré yo quien lo ve, dijo Rómulo, enviando un mensaje a su compañero. En un rincón del santuario, el caballero que había estado observando cada detalle como una estatua, se movió. Entendido, respondió Arturo, liberándose de su aparente estado de otro mundo. Avanzó a grandes zancadas y se quitó el yelmo. Al ver la lona negra de su armadura salpicada de un oro brillante, se convirtió en el centro de todas las miradas. Los que estaban a su lado se apartaron, lamentando no haber notado la llegada de tan noble señor. La multitud observó con asombro cómo el caballero ascendía a la alta platied. Comparado con los otros ángeles, quienes disfrutaban de mezclarse con la multitud y desconocían la distancia, este caballero, que siempre había conservado un aire profundo y misterioso, era mucho más imponente. Hijos del imperio. Cuando sus estómagos están llenos, cuando sus cuerpos se purifican con agua pura, ¿aún recuerdan su pasado? ¿Saben por qué siguen aquí hoy? ¿Por qué debes sufrir este desastre sin fundamento? ¿Por qué debes luchar en el torbellino creado por llenos y herejes? Los fieles que contemplaban al caballero miraron confundidos. Porque sobrevivir no es tu derecho de nacimiento. El tono del caballero no era tan entusiasta como el del obispo, ni tan entusiasta como el de un comisario. Era simplemente calma. Una serena declaración de hechos a personas que acababan de ser rescatadas de un mar de sufrimiento. Es un botín de guerra que debes arrebatar de la fría galaxia. Y el botín de guerra solo puede ser disfrutado por los vencedores de esa guerra. Al hablar con el alto mando imperial, uno debía ser conciso, misterioso y dejar margen para que estos creyentes de voluntad firme interpretaran. De esa manera, siempre que se siguiera la dirección general y se mantuviera un tono alto, se podía elevar la moral a un nuevo nivel. Pero hablar ante una multitud de personas de todas las clases sociales era diferente. Y por eso hemos traído armas. Hemos traído las espadas para armar sus cuerpos. Y ahora están conmigo. La victoria en esta guerra no está en mí, ni en ninguno de ustedes. Solo cuando nos mantengamos unidos, cuando comprendamos que esta guerra se trata de nuestra supervivencia, de todo lo que sabemos, el caballero sostenía su yelmo en un brazo. Sus ojos esmeralda los recorrieron a todos, su voz resonante disipó la confusión en sus ojos. Un fuego profundo ardía en sus pupilas, pero no era abrasador. Su rostro era más joven que el de la mayoría, pero solo inspiraba confianza. Cuando cada uno hace su parte, cuando marchamos juntos hacia el mismo objetivo, que se llama victoria, la victoria será nuestra. Tenía que ser lo suficientemente directo y seguro. Tenía que hacerles entender claramente la situación en la que se encontraban y qué debían hacer para afrontarla. Tenía que decirles lo que iba a hacer. Ahora, empuñemos nuestras armas. Juntos, el caballero avanzó a grandes zancadas, alzando la espada. La espada, que se superponía a la estatua del emperador, estaba bañada por una tenue luz, como una antorcha encendida. Caminó hacia las puertas que se abrían lentamente. Los fieles armados se abrieron paso espontáneamente, con la mirada fija en la luz brillante. Habían esperado demasiado este momento, aguardando entre las ruinas, forcejeando en los peligrosos callejones. Todos esperaban la llegada de la esperanza. Apodérate del derecho a sobrevivir. El caballero avanzó a paso constante. Por el emperador. Por la humanidad. Por el emperador. Por la humanidad. XN. Ellos siguieron. Más de 100.000 personas formaron un torrente. Sus filas no eran ordenadas, sus auras de fuerza variable. Pero todos habían decidido avanzar. Seguir al caballero erguido como un palo, seguir a los gloriosos astartes, seguir a los veteranos cadianos de rostro solemne. Todo su pasado estaba ahora en ruinas, pero ellos seguían vivos. Aún podían disfrutar de dulces manjares y agua tibia. Y el caos y los llenos se lo arrebatarían todo. Lucharían simplemente porque tenían que defender su derecho a vivir como seres humanos. Comenzaron a marchar. Grieta. El suelo tembló. Una hechicera de Slaanesh acababa de emerger de una fisura en la colmena superior cuando alzó la vista y vio una hueste de hermanas de batalla vestidas de carmesí, esperándola. Maldita sea, ¿no había sido este lugar ya conquistado por los elegidos de los dioses?
En un instante, ella, o él, sacó el bastón serpentino de su cintura, pero la espada sierra, rugiendo con la furia del dios emperador, ya estaba sobre ellos. Morir. Corta, golpea, destroza. El brazo que blandía la espada sierra no dudó ni un segundo al contemplar su hermoso cuerpo. Los dientes rugientes no se detuvieron ni un instante ante su seductor almizcle. Auge. Una aguja escupió un chorro de llamas de varios metros de espesor, envolviendo la marea demoníaca que se extendía ante ella. El rastro de fuego trazó un camino fundido a través de la carne. Los marines espaciales al frente de la carga destrozaron cualquier fuerza que se atreviera a resistir. La enorme marea hereje fue destrozada, aniquilada y meticulosamente desmembrada. Cuando los supervivientes finalmente los alcanzaron, tras un bautismo de fuego de cañón y espadas, vieron un mar infinito de fieles esperándolos. Sí, seremos victoriosos. Los fieles levantaron sus martillos de guerra, que aún no habían sido templados por los fuegos de la guerra, y sostuvieron en alto sus lanzallamas, que ardían con la gran ira del emperador. Sí, tomaremos el derecho a sobrevivir. Se extendió una niebla de sangre. Se alzaron llamas brillantes. Cuando los xenos y los herejes volvieron a fijar su mirada en la humanidad, solo quedó el asombro. La presa con la que habían jugado tan fácilmente había desaparecido. En su lugar había un guerrero con armadura pesada, una montaña en movimiento. Lentamente, pero imparablemente, avanzó. Sí, sí, sí. Así. El dios de la sangre, que había estado observando este planeta, volvió su mirada hacia él. Observó cómo las máquinas de guerra arrasaban carne y sangre, el suelo cubierto de sangre. Observó a las hermanas, vestidas de carmesí, arremeter contra la marea demoníaca, mientras las llamas se elevaban. Observó a los innumerables fieles marchar hacia adelante con un coraje inagotable, dejando una estela carmesí sobre la enorme colmena. Rugió y bajó la mirada, otorgando su bendición a este grupo que le había traído sangre y calaveras. A Corne no le importa de dónde fluye la sangre. Solo le importa la sangre. Gracias a la conexión de su bendición, la mirada del dios de la sangre se posó en el caballero que se abría paso entre los cultistas. El caballero cargó al frente, segando con eficacia la sangre de quienes lo rodeaban con cada golpe. Jaja, un premio inesperado. Ese estilo limpio y eficiente hizo que el dios de la sangre se aferrara al borde de su trono. Este era uno de los tesoros ocultos del anatema, un experto en el arte de la espada, un duelista sin igual. Pero el dios de la sangre todavía no estaba satisfecho. Primero, el corazón de este caballero era demasiado frío. Su propósito al matar era demasiado puro, tan puro que el dios de la sangre no podía percibir ninguna emoción en él. En segundo lugar, este caballero no lo adoraba. Y el anatema, tras haber sido quemado una vez, parecía haber cortado la conexión del caballero con la disformidad. Déjame ver dónde está el ángel carmesí. El dios de la sangre desvió la mirada, intentando ver más. Pero entonces, aquella sombra invisible volvió a envolver la escena. Todo quedó envuelto en niebla otra vez. El dios de la sangre golpeó su trono con el puño y una lluvia torrencial de sangre cayó sobre su dominio una vez más. Maldito anatema. Los cráneos a sus pies comenzaron a desmoronarse. Exhaló un aliento de fuego y luego dirigió su mirada concentrada al núcleo del ritual, donde se reunían 1 billón de almas. Paciencia. Esperaría el momento en que la grieta se abriera. Entonces, arrebataría los objetos de colección del anatema. Al dios de la estrategia nunca le faltó paciencia. Si realmente existía un infierno en el universo, entonces los mutantes que ahora salían de las fisuras de la colmena subterránea les estaban mostrando cómo era. Julia observó con horror cómo las horribles criaturas, seres que solo existían en leyendas urbanas, irrumpían en la colmena superior y masacraban a los carroñeros que merodeaban por su casa. Entonces, los hechiceros, blandiendo bastones de hueso humano, realizaron un ritual blasfemo sobre los cadáveres. El tejido se hinchó y reventó de los cuerpos, adhiriéndose a los mutantes. Las creaciones malignas se incrustaron en su carne, y entre lamentos horrorosos, nació una nueva hueste de monstruos retorcidos. No mires. La mano de Price cubrió los ojos de Julia. El calor familiar calmó un poco su corazón aterrado. Empaca tus cosas. Es hora de irnos. Bueno. Julia, junto con Sofía, empacó rápidamente algunas barras de raciones y agua, además de una pistola de cañón corto para defensa personal.
Luego regresó a su habitación, rompió un marco de fotos y se guardó la foto familiar en el abrigo. Sabía que tenían que viajar ligeros. Price seguía observando la ventana, las sombras de los cultistas que se acercaban. Blandían carroñeros empalados desde la ingle hasta el cráneo con picas dentadas, clara señal de que esta manzana había caído en sus manos. Por alguna razón, las actividades de la comunidad habían disminuido visiblemente últimamente y luego habían desaparecido por completo. Al mismo tiempo, en las zonas periféricas donde se encontraba su hogar, las actividades de los cultistas se habían vuelto cada vez más desenfrenadas. En un momento dado, Price incluso había escuchado el sonido de un Baneblade disparándose, pero lo había descartado como una alucinación. Se apartó de la ventana en silencio, soportando el dolor en el pecho mientras metía un cargador en su Volter. Miró a Erika, que ya llevaba una venda en los ojos, y luego condujo a las mujeres por un túnel de servicio hacia la siguiente manzana. Recorrieron 2 manzanas con soltura, una zona que Price ya había explorado. Pero justo cuando estaba a punto de agradecer al emperador por un viaje sin contratiempos, ocurrió el desastre. O quizás, esto era el destino. Una mirada ociosa de un hechicero, que ahora compartía su mundo con demonios, y había visto un alma brillante en medio de las ruinas. Redondo, liso, como un trozo de ámbar fundido en resina blanca pura. Agarraros. Un vacío y un hambre en su alma lo obligaron a gritar, un silbido estridente que envió a las retorcidas creaciones y mutantes a su lado a lanzarse hacia adelante. Auge. Una bala de perno salió disparada, destrozando medio cuerpo de una criatura repugnante. Price, soportando un dolor punzante en la espalda, gritó. ¡Corre! Corre por la carretera principal, no te detengas. Julia tomó a la niña, aligerando la carga de Sofía, y las dos comenzaron a correr. Price intentó levantar su arma de nuevo, pero el dolor punzante en el pecho le impedía mantenerse erguido. Tuvo que abandonar la idea de una retirada combativa. Con un brazo, apoyó el cañón de su arma en un pilar roto y disparó sin parar al enemigo. Para entonces, 3 mutantes se habían acercado. El que iba delante tenía 2 caras y era anormalmente musculoso. Abatió a los 2 más débiles con sus primeros disparos y luego le dio las 2 últimas balas de su cargador al musculoso mutante. Un martillo de carne y hierro fusionados se dirigió hacia él. Soportando el intenso dolor, Price rodó a un lado. El Volter barato, junto con el pilar, se hizo añicos. 20 años atrás, Price estaba seguro de que podría haber matado fácilmente a esa escoria del caos. Pero ahora, viejo y herido. Vamos, escoria del caos, dijo Price, escondiendo una espada corta tras la espalda, a 5 metros de la bestia. Mi muerte los llevará conmigo. La bestia asintió tontamente y comenzó a avanzar. Justo cuando Price estaba a punto de hacer su última defensa, ocurrió otro cambio, uno que no debería haber estado en su destino. ZZZZT. Una densa lluvia de proyectiles trazó una línea en el aire, destrozando a la enorme bestia. Un fuego cruzado abrió rápidamente una zona de aniquilación, conteniendo a los cultistas que cargaban. Price giró la cabeza. Un vehículo de transporte pesado tras otro bloqueaba la carretera principal, con sus cañones disparando contra los herejes circundantes. Y la figura más llamativa era una imponente silueta en medio del convoy. Es un ángel. Un ángel del emperador. Gritó Julia sorprendida. Pero la expresión de Price no reflejaba alegría. Aunque el color le resultaba desconocido, conocía bien la insignia de la armadura. Sobre todo de cuando los vio devorar cadáveres en el campo de batalla. Suspiró. Price no pudo evitar suspirar en su corazón. ¿Por qué el destino siempre le jugaba esas bromas? ¿Por qué, cuando todos sus antiguos camaradas habían fallecido, era él el único que quedaba para proteger los tesoros que habían dejado atrás, luchando en un planeta a media galaxia de distancia de su hogar? A por ellos. A por su convoy. Gritó con sus últimas fuerzas, antes de desplomarse en el suelo. En ese momento, solo podía arriesgarse. Miró fijamente al frente, dejando que las jabalinas de hueso lanzadas por los cultistas le atravesaran el muslo. Quería ver el final de esto. No podía aceptar que sus tesoros y los de sus camaradas fueran arrebatados tan fácilmente. Maldita seas. Me has robado mi tesoro más preciado. Chilló el hechicero a lo lejos. Un hechizo se apoderó de sus manos y se lanzó directo hacia Julia, que llevaba a la niña en brazos. No. Gritó Price desesperado. Una sombra cayó sobre Julia mientras huía. Sonido metálico.
El hechizo demoníaco golpeó una hombrera, masticando un trozo de armadura y haciendo que el cuerpo del ángel se estremeciera. Solo entonces Julia se dio cuenta de que estaba a un paso de la muerte. Párese detrás de mí, señora, dijo el ángel sin volverse. Su figura sólida se interponía entre la familia de Price y las criaturas repugnantes, como una imponente muralla. Levantó su arma. Un destello incendió el aire, seguido de una ráfaga de fuego que cubrió el cielo. Y este fue el final que vio Price. No estoy soñando, ¿verdad? Una luz brillante devolvió el sentido a Price. Se tocó el pecho, que ya no le dolía, y miró a su alrededor. Los agentes del culto imperial patrullaban la zona. Una multitud formaba filas ordenadas. El salón no estaba precisamente limpio, pero tampoco era caótico. El aroma a comida impregnaba el aire, y ahora llevaba una venda alrededor del pecho. Había sido rescatado por una patrulla de fieles armados que habían estado peinando deliberadamente los bordes de la colmena superior, con el propósito de reunir a la población dispersa. Todo parecía tan irreal. La luz en su visión se iluminó. Price miró y vio que el joven frente a él había huido como si huyera para salvar la vida. Rápidamente dio un paso al frente y miró al comisario, que ahora ocupaba su lugar. Aparte de ser un anciano, todos sus rasgos coincidían con los de su memoria. Price lamentaba a menudo la inmensidad de la galaxia, que le había impedido regresar a casa. A veces, se maravillaba de su pequeñez para poder reencontrarse con un viejo amigo en tierra extranjera. Se están colando, dijo el comisario Alexei de las espadas rotas sin levantar la vista, mirando la lista que tenía en la mano, que ni siquiera estaba llena en un tercio. Estaba reclutando soldados para servir como tripulación auxiliar para los sistemas no esenciales de sus vehículos blindados. Ahora que los cadianos se habían convertido por completo en una fuerza blindada pesada, los requisitos físicos para sus soldados no eran tan altos. Lo importante era una voluntad firme de luchar, suficiente para asegurar que no cometieran errores al cargar y apuntar. El muchacho que estaba frente a mí no pudo soportar tu presión, una mano, cubierta de arrugas y cicatrices, empujó hacia adelante un trozo de tela amarilla y andrajosa. Legión de Acero Armagedón, 141 Regimiento. John Price. El comisario levantó la vista y vio a un anciano con un abrigo amarillo. El anciano estaba erguido frente a él, sus ojos se encontraron con la mirada inquietante del comisario sin temor. ¿Precio? Preguntó nuevamente el comisario, tentativamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Alexei? Dijo Price con una sonrisa. Encontrarse con un viejo amigo en tierra extraña, alivió considerablemente sus nervios, que llevaban tanto tiempo tensos. El comisario miró su cronómetro, dejó un espacio en el formulario de registro e hizo un gesto a su viejo amigo para que esperara a un lado. Tras 2 horas de registro y revisión, finalmente le entregó el trabajo a su ayudante, quien había venido a relevarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte? El comisario lo condujo hasta el final de la fila y le tendió la mano. 2 manos de la misma edad se unieron. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo Price, sin poder evitar comentar el cabello canoso del comisario. El eterno comisario por fin ha envejecido. Mi bisnieto es mayor que tú, replicó el comisario con una leve sonrisa. Abrió su estuche de lo y preguntó. ¿Cómo llegaste aquí? Después de una cruzada, el regimiento sufrió demasiadas bajas. Quedamos unos cientos. No valía la pena recogerlos, así que nos dejaron aquí. Nos perdimos los buenos momentos cuando estabas cerca, dijo Price riendo. Extendió la mano. Un tecnosacerdote con un instrumento extrajo una gota de sangre, y una luz azul se iluminó en el dispositivo. Significaba que había pasado. Era un dispositivo de pruebas genéticas capaz de detectar humanos infectados por los xenogenes de Aler. En el santuario, que ahora albergaba a más de 1 millón de ciudadanos imperiales, todos debían someterse a dicha prueba una vez al día, en promedio. De repente sintió que este viejo comisario estaba justo donde debía estar. Price se limpió la gota de sangre de la yema del dedo. En el mejor de los casos que imaginaba para su familia, era mucho peor. Luego apartó el palo de lo que le ofrecía el comisario. He dejado de fumar y beber, dijo. ¿Familia? Preguntó el comisario, apagando inmediatamente el cigarrillo que acababa de encender. Sí. Mi esposa falleció pronto. Le evité este desastre. Me dejó una hija, Julia. Quería que viviera mucho tiempo. Tanto que he sobrevivido a todos mis antiguos camaradas, dijo Price con una sonrisa autocrítica.
Pero no sé si debería llamarlo suerte o mala suerte. Parece que podré morir en el campo de batalla después de todo. Este hombre. Su prueba no es satisfactoria. Por favor, apártese. Justo cuando el comisario estaba a punto de decir algo, una conmoción atrajo su atención. Un joven soldado discutía con el ayudante. Por su uniforme, probablemente pertenecía a la Fuerza de Defensa Planetaria local. La FDP de Piedra se había dispersado en los combates iniciales. Dado que su alto mando ya había sido infiltrado por el culto Genes de Aler, para eliminar la amenaza que esta fuerza pudiera representar para la prole, se habían visto arrojados a los campos de batalla más brutales. Estaba en la compañía de reconocimiento de mi promoción. Creo que mis habilidades profesionales son suficientes para esta tarea. No solo evaluamos habilidades profesionales, señor, dijo el ayudante, mirando al joven con ojos fríos, como de halcón. Vio que la mirada del joven se desviaba y suspiró para sus adentros. Un hombre que duda así, ¿cómo espera que le salve la vida cuando está luchando contra demonios? Si simplemente deseas servir al imperio, puedes unirte a los fieles armados del culto imperial o a los escuadrones de ejecutores. También ofrecen beneficios considerables. Cuando el ayudante terminó de hablar, un hombre de mediana edad hizo a un lado al joven soldado. Me llamo Skork. Soy técnico. Soy experto en armas láser. El ayudante seguía mirándolo con esos mismos ojos inexpresivos. ¿Por qué luchas? El hombre de mediana edad sostuvo la mirada del ayudante sin vacilar. Por mi familia. Muy bien. Estás aceptado. El joven soldado, que había sido apartado, se tiró nerviosamente de la manga, como si ocultara algo, o quizás simplemente se sintiera nervioso por la presión. Al oír la palabra familia, su expresión se ensombreció visiblemente. El comisario entrecerró los ojos. Cornwallis. Gritó de repente Price. El joven soldado miró hacia arriba sorprendido, pero la sorpresa fue rápidamente reemplazada por pánico y se quedó paralizado en el lugar. Tío Price, dijo con inquietud. Pero las siguientes palabras de Price le devolvieron la sorpresa. Sofía está aquí. Puedes ir a verla. ¿Dónde está? Preguntó Cornwall con ansiedad. En el scriptorium de la Santa Sede. Allí está haciendo calcos de placas de acero, gritó Price. Recuerda informar a las hermanas sobre tu identidad y tu relación con Sofía si no quieres acabar en el potro de tortura. Entiendo. Cornwall se giró rápidamente y desapareció entre la multitud. Algo le pasa a ese chico. Deberías mandar a alguien a seguirlo, le dijo Price al comisario en voz baja. El comisario no se comprometió, pero hizo una señal con la mano en secreto. No es apto para ser soldado. Su corazón está lleno de dudas y tiene demasiados apegos. No es puro y no tiene fuerza, juzgó el comisario. Sí. El chico no tiene madera de soldado. Solo se convirtió en guerrero por el bien de Sofía. ¿Cuántos hijos tienes exactamente? No se puede evitar. Todos los chicos se fueron temprano. ¿Cómo decía ese viejo dicho de Georgis? Nacido bajo una estrella desafortunada, destinado a agafar a mis compañeros. Price se rió de sí mismo. ¿Dónde estábamos? Sobre el reclutamiento de fuerzas auxiliares para el Astra Militarum. El ejército de la cruzada era enorme. Los fieles armados y los civiles podían mantener el orden y defender la línea. Si bien no se podía esperar que se enfrentaran directamente al caos, aún podían luchar contra xenos y cultistas, al menos lo suficiente como para resistir hasta la llegada de otras fuerzas de combate. Esta fuerza de combate había liberado con éxito a los Skitari y al regimiento blindado de Cadia. Estas fuerzas móviles atacaban constantemente las zonas donde los portadores de la palabra pudieran estar en la subcolmena y el mundo forja, repleto de carne, e inevitablemente sufrían bajas. Los cadianos se habían visto obligados a reclutar soldados tras las pérdidas de las últimas 2 semanas. Afortunadamente, una fuerza totalmente mecanizada no tenía requisitos físicos tan altos, lo que simplificaba el proceso de selección y les permitía absorber a veteranos probados por el fuego de la guerra. Siempre que pudieran disparar contra los traidores del caos con serenidad y liberar a un cadiano para operar los vehículos blindados pesados, era una ganancia neta. Cuenten conmigo, dijo Price con voz tranquila, como si no supiera que estarían entrando a un campo de batalla infernal. Morirás, afirmó el comisario, un simple hecho. Si mueres, tus tesoros perderán la protección de su padre. Lo sé. Solo había una razón por la que Price estaba allí.
Sus tesoros y los de sus camaradas estaban a salvo. Y él, un veterano que hacía tiempo que había cumplido con su deber para el emperador, defender el santuario que albergaba esos tesoros, era hora de retomar su arma y servir al emperador hasta el final. Los dos hombres se miraron. Todo fue dicho sin palabras. Igual que en los viejos tiempos. Corrupción del caos. El caballero negro permanecía como una estatua en medio de la multitud, con la mirada fija en el joven llamado Cornwall. ¿La espada me impide actuar? Arthur frunció el ceño, apretando la empuñadura con más fuerza, con la hoja lista para cortarle la cabeza en cualquier momento. En su mente, apareció la imagen de una reunión en curso. Se detectó una anomalía gravitacional. Se detectaron señales biológicas desconocidas de un buque de guerra. Número estimado. 3,6 millones. Un servocráneo transmitía los datos fríos. El aire de la sala se densificaba con una fuerte tensión. Los comandantes, sentados en la cámara del consejo, observaban la pantalla holográfica, que mostraba una densa nube de puntos rojos que acababa de penetrar en el límite exterior del sistema estelar. Estos puntos rojos habían atravesado el cinturón de asteroides más externo del sistema, tan densamente agrupados que, sin aumento, se superponían formando una sola masa. Una cifra absolutamente absurda. Tiránidos, susurró Rómulo. Nunca imaginó que el gran devorador llegaría tan rápido. ¿Sus organismos de combate adoptan estas formas? Kaul rápidamente mostró una imagen que incluía varias unidades básicas de combate tiránidas, incluyendo hormagantes. Correcto, pero estas son solo las bioformas más básicas. Compartiré un bestiario completo, pero no te fíes de él al pie de la letra. Los organismos individuales de cada flota colmena presentan ligeras variaciones. Esta declaración les dio a todos un poco más de confianza, aunque también les hizo preguntarse cómo estos guerreros sabían tanto sobre una especie Xenos de más allá de la galaxia. Al mismo tiempo, Romulus se sorprendió. ¿Ya había organismos tiránidos en este planeta? Durante su más reciente misión de avance, los Skitari encontraron un nido de biomasa para incubar a estos Xenos, dijo Kaul, mostrando el número de genes Tealers bajo su vigilancia. Se ha confirmado que esto está relacionado con la significativa disminución de la población genes Tealer. Se están preparando para la llegada de la flota enjambre, afirmó Romulus con seguridad. Luego ordenó: preparen los conjuntos antiaéreos. La flota, junto con las naves de transporte, debe alejarse de la órbita de piedra. El objetivo principal de estos Xenos es la biomasa. Según la investigación del mundo Forja, no somos su prioridad. El mundo Forja estaba ahora lleno de carne humana. La población de medio sector se había reunido y, por algún motivo desconocido, se había amontonado en los huecos entre la maquinaria. Si la flota enjambre tiránida tocaba tierra, su objetivo principal sería, sin duda, esta fuente de alimento fácilmente disponible. ¿Vale la pena preservar este planeta? Preguntó Aglaya al grupo con tono serio. No iba a dejarse abrumar por los problemas de su mentor. Si ustedes, mis señores, están de acuerdo, puedo autorizar una orden de exterminatus. Se ofrecía directamente a asumir la culpa. Según las normas imperiales, si no podía gestionar adecuadamente la situación de su mentor, ella, como inquisidora, no estaba destinada a sobrevivir. Vetado. Intervino inmediatamente un representante de Kaul. Este planeta es de gran valor para el imperio y para su futuro. Todas las miradas se posaron en él, esperando una explicación que justificara enfrentarse a otro enemigo. Kaul mostró rápidamente una imagen holográfica del planeta. La sección del mundo Forjas mostró en una vista recortada, revelando un dispositivo que cubría más de la mitad del planeta, con su cuerpo principal incrustado en las profundidades del núcleo. Este planeta posee una computadora geotérmica, vestigio de la era oscura de la tecnología. Necesito este dispositivo para completar mis cálculos. Se trata del destino de todo el imperio. Pero la escena blasfema en el mundo Forja continúa. Ya hemos confirmado que la población de incontables planetas ha sido amontonada en los huecos de esa maquinaria, retó Aglaya. Archimagos, ¿cómo puedes estar seguro de que, en tales circunstancias, las respuestas que buscas no serán corrompidas? El caos no tiene la capacidad de corromper esta máquina, respondió Kaul sin dudarlo. Porque es una inteligencia abominable. Una creación única de esa época. El caos no tiene la capacidad, ni está cualificado, para romper su algoritmo, que se actualiza constantemente con el pulso del planeta. Aglaya,
Por un instante, sintió que su cerebro no funcionaba. La tensión mental era excesiva. Se llevó una mano a la frente, dolorida. Sintió que, si fuera una inquisidora de verdad, debería estar lanzando torpedos ciclónicos contra este planeta ahora mismo. El obispo y la canonesa superiora ya se arrepintieron de haber venido a escuchar esta reunión, que no tenía nada que ver con ellos. Archimagos, ¿sabes lo que significan tus acciones? Insistió Aglaya. Decir que el potencial destructivo de una IA era mayor que el de Caos no era una exageración. Al menos Caos no había destrozado una próspera civilización humana en innumerables ramas dispersas por la galaxia. Una existencia tan peligrosa debía ser destruida y jamás volver a aparecer en el mundo humano. Todos son herramientas, respondió Kaul con insistencia. El Omnisia prohibió estrictamente a la humanidad interferir con los poderes de la disformidad y la IA porque la gran mayoría de los humanos no están cualificados para dominar tales cosas. Si pretendes completar tus cálculos, ¿cuánto tiempo necesitas, Archimagos? Preguntó Rómulo con calma. Los transmigradores no se sorprendieron. Los mecánicos tenían muchas prácticas heréticas. Que Kaul simplemente usara el poder de una IA no era gran cosa. Si toda la capacidad computacional de la máquina estuviera a mi servicio, solo necesitaría 3 meses terrestres. Rómulo siguió escuchando. Si no se equivocaba, había condiciones adicionales. Pero un ritual blasfemo del caos está ocupando la mayor parte de su capacidad de procesamiento. Aunque el ritual del caos no puede manipular la máquina, me ha arrebatado esos valiosos recursos de las manos, aunque poseo los códigos maestros de control, suspiró Kaul. Incluso desde una máquina operada a distancia, todos podían sentir una palpable sensación de agotamiento. Era el cansancio de estar tan cerca del éxito, solo para que la resistencia intentara aplastarte. Un hereje tecnológico que da una crítica aguda a un hereje de la fe, pensó Rómulo. Así que el objetivo de la misión vuelve al núcleo de la búsqueda del antiguo inquisidor, analizó Rómulus con frialdad. Y nuestro progreso en ese aspecto aún es limitado. La visión demoníaca solo podía categorizar. Y las razas no psíquicas no podían identificarse con precisión solo por el número de muestras. Había que encontrarlas lentamente. Y el mundo forja era un caos denso y extenso, cada grieta repleta de las almas de innumerables humanos. Y aún no habían encontrado a los portadores de la palabra. Ramsés había estado investigando recientemente reconocimiento de largo alcance mediante el despliegue de demonio huéspedes, aprovechando el desplazamiento espacial entre la disformidad y el espacio real. Si funcionaba, su velocidad de investigación debería aumentar significativamente. En cualquier caso, aparte de los trozos de carne compactados por la maquinaria, los genes de Alex recolectores de biomasa y los demonios multicolores, no quedaban humanos vivos en el mundo forja, así que no tenían que preocuparse de que el demonio huésped causara daños colaterales. Normalmente, esta sería la peor noticia posible, pero dadas sus necesidades, se había convertido en algo positivo. Mis disculpas, mi señor, dijo Aglaya, con el rostro lleno de vergüenza. Tras 2 semanas de investigación, incluso con la ayuda de Ramsés, quien era terriblemente sensible a la corrupción del caos, solo habían logrado destruir una serie de guaridas del caos. Aún no habían encontrado al viejo inquisidor. No se precipiten, dijo Romulus, tranquilizando a los demás con un tono aún fluido. Ya hemos tomado el control total de los emisores de escudos de vacío, las baterías antiaéreas y la artillería pesada terrestre de la colmena superior, y los hemos conectado para formar una línea defensiva que puede transmitir información en cualquier momento. Incluso si nos atacan los Xenos, podemos resistir el tiempo suficiente. Además, la naturaleza de los Xenos tiránidos también es buscar el camino de menor resistencia. Tal como hicimos contra los genes de Alers, si mostramos suficiente fuerza militar, podemos hacer que los 2 insectos venenosos se ataquen mutuamente. Las fuerzas humanas habían recuperado el control de las instalaciones militares de la colmena superior, obligando a los genes de Alers a reanudar su conflicto con los cultistas de la subcolmena. Esta era una de las pocas buenas noticias que habían recibido desde su llegada a Piedra hacía 2 semanas. Pero al oír esto, los demás se sintieron aún más avergonzados. Porque todo esto se había logrado gracias al esfuerzo de los antiguos guerreros. Fueron ellos quienes proporcionaron a la eclesiarquía suficiente apoyo material, quienes señalaron la ubicación de las diversas comunidades a los equipos de rescate, quienes reunieron a una multitud tan grande, permitiéndoles, con suficiente personal, tomar el control de estas zonas.
La intención original de los transmigradores había sido simplemente salvar inconscientemente a más personas. Se trataba de tener buenas intenciones, pero ejecutarlas aún mejor. La Gran Cruzada duró más de 200 años y conquistó 1 millón de planetas para el Imperio, dijo Kaul de repente, con un tono que no dejaba claro si era autocrítico o sarcástico. Negó con la cabeza y volvió al tema en cuestión. La flota exploradora no se irá. Cualquier intento de destruir este planeta lo consideraré un acto de enemistad. Parecía haber tomado una decisión. Entonces soltó una bomba. Si es necesario, usaré la Legión Titánica y no me importarán las pérdidas. Si todos están dispuestos a quedarse y mis cálculos son acertados, puedo tener un mundo forja a su servicio exclusivo durante 100 años. Todos en la sala contuvieron la respiración. Un solo mundo forja solía abastecer a varios sectores circundantes. Concentrársele toda esa capacidad de producción en manos de una sola organización, sería una fortuna de una magnitud inimaginable. Y nadie de los presentes dudaba de la veracidad de las palabras del archimagos, porque la mayoría de ellos, incluso muertos, podían causarle a Kaul un sinfín de problemas. ¿Y si fracasas? Preguntó Tiberos. Si fallo, seré responsable de cubrir todas sus pérdidas, incluida la semilla genética de su capítulo, respondió Kaul. Los carcharodones se quedarán, dijo Tiberos, satisfecho con la respuesta. Sus bancos de semillas estaban en el halo galáctico. Podían permitirse ser aniquilados una vez. Los demás entonces dirigieron su mirada hacia el anfitrión de la reunión. Nosotros también nos quedaremos. Rómulo tampoco tenía intención de irse. Al interferir constantemente con el destino y purificar a los cultistas, ya habían desencadenado un efecto dominó. De ser necesario, podrían forzar un intercambio con la flota enjambre y el caos. Siempre y cuando el planeta no fuera arrastrado a la disformidad por el ritual de sacrificio, el reciente y severo interrogatorio de Ramsés a los demonios había hecho saber a los transmigradores que un ritual de esta magnitud podría abrir una grieta en el espacio real comparable a la vorágine. Entonces, si querían cambiar la situación a su favor, tenían que impedir que el ritual tuviera éxito. Y así, el tema de la conversación giró hacia cómo encontrar el núcleo del ritual. Necesitaban desesperadamente un avance. Despierta. Tu esposa murió hace mucho. Vi su alma caer en la disformidad con mis propios ojos. Ahí estaba de nuevo. Ese susurro molesto. Cornwall instintivamente quiso cubrirse la frente, pero en el momento en que se le cayó la manga, rápidamente bajó la mano. ¿Qué esperas? ¿Un sustituto? ¿Algo que has imaginado? ¿Un producto de tu propio escapismo? Esa voz siempre fue tan molesta. Me mentiste, cabrón, replicó Cornwall para sus adentros. Dijiste que el tío Price estaba muerto, pero está vivo y coleando. Malditos seres, me usaron, grabaron sus blasfemias en mi cuerpo y me engañaron para que matara a esa gente, diciéndome que volvería a ver a Sofía. La voz se silenció de repente. Este no era el futuro que había visto. Cuando fue embutida en este cuerpo por aquellos malditos portadores de la palabra, vislumbró claramente el futuro de Cornualles con el poder del Señor del Cambio. Se suponía que había visto a su propia sangre colgando del estandarte del hechicero, que había caído en las ruinas que enterraron a su último pariente, y que luego había ido al santuario del anatema y, con su ayuda, lo había reducido a cenizas. Pero todo había cambiado en el momento en que Cornwall subió a ese transporte al llegar a Uperibe. El demonio estaba frustrado. La fe del anatema en este santuario era demasiado fuerte. Ni siquiera podía controlar por la fuerza las acciones de este soldado. Tras maldecir a toda la familia del demonio, Cornwall volvió su mirada esperanzada hacia el santuario. El santuario había dictado normas claras. Hombres y mujeres podían visitarse, pero debían estar separados, y cualquier reunión requería el permiso de una hermana. Quienes se atrevían a desafiar esta autoridad seguían colgados de los postes de castigo. Estos generosos benefactores no escatimaban en comida ni agua, pero no toleraban ninguna violación de la ley. Cornwall tragó saliva con nerviosismo. Tenía miedo. Miedo de que todo fuera una coincidencia, una ilusión. Así es, así es. Tú también crees que todo esto es falso, ¿verdad? Quizás todo lo que ves ahora es solo producto de tu imaginación. Callarse la boca. Deberías abrir los ojos y mirar a tu alrededor. Fíjate bien. Averigua a quién le importas. Solo eres un cobarde que pierde el espacio. Necesitas que otros te apoyen solo para sobrevivir. Basta.
gruñó Cornwall con frustración, sobresaltando a un hombre encorvado que esperaba a su lado, quien retrocedió unos pasos. ¿Cornwalles? Una voz familiar. Llena de sorpresa, de incredulidad, de una alegría sin igual. Sofía. Cornwall miró hacia arriba y vio a su esposa y al niño que ella sostenía. Duda, frustración, odio. En ese momento, todo desapareció. Sofía. Se quedó paralizado, queriendo acercarse, pero temiendo que todo fuera una ilusión. Cornwalles, ¿eres tú de verdad? Sofía, sujetando a su hija con un brazo, corrió hacia él, rodeándolo con el otro brazo por la espalda. Sofía. Al oír esa voz familiar, al sentir ese calor familiar, Cornwall finalmente relajó su cuerpo y se inclinó. ¡Ah! Gritó de dolor. Se había quemado. Quemado por el sello del águila que colgaba del cuello de Sofía. Oh, lo siento, Cornwall, dijo Sofía, tomándole la mano rápidamente, preocupada. ¿Te toqué la herida? Te llevaré a la Medicae enseguida. Los lores pudieron curar las heridas del tío Price. No, no, Cornwall retiró la mano rápidamente. Conocía su propia condición. Si las runas en su cuerpo eran vistas, todo habría terminado. Saltó en su sitio, indicando que estaba bien. Déjame mirarte. Solo déjame mirarte un rato. Ay, sigues igual que siempre, dijo Sofía con una risita, seguida de un dejo de impotencia. Si fuera cualquier otra persona, probablemente no podría permitirse perder el tiempo así. Ah, y mira a Erika. Nuestra hija ha crecido muchísimo. El misericordioso inquisidor le emitió un certificado como psíquica autorizada. Ya no tiene que esconderse. Sofía levantó con cuidado a su hija para que mirara a Cornwall. Erika, este es tu papá. Él fue quien te cuidó desde que naciste hasta que tuviste la edad suficiente para recordar. La niña parpadeó, miró a Cornwall con miedo y luego hundió la cabeza en el hombro de su madre. Lo siento, Cornwall, dijo Sofía, sin entender por qué su hija, normalmente tranquila y educada, tenía tanto miedo. Le dio una palmadita en la espalda y la consoló. Este es tu papá. Decidió unirse al ejército para proteger a mamá y a Erika. Tu papá es un héroe. Tu papá es un héroe. Las palabras de su esposa conmovieron a Cornwalles hasta el fondo. Él no era un héroe. Era un traidor. Parece que estás viviendo bien, dijo, cambiando rígidamente de tema. Sí. Los señores nos han dado abundante comida y agua. Solo tenemos que transcribir escrituras durante 14 horas al día, y tenemos 10 minutos de visita. Y el señor inquisidor le ha cogido cariño a Erika. Me ha permitido quedarme como miembro de la familia para cuidarla, pero, Sofía abrazó a su hija, que ahora estaba de espaldas a su marido. Siento que debería estar haciendo algo. Sí. Cornwall apretó la mano de su esposa, frotando la tela desgastada pero aún limpia de su manga, y asintió distraídamente. Por cierto, ¿has visto al tío Price? Preguntó su esposa. Sintió que su habitualmente taciturno esposo se había vuelto aún más taciturno. Lo vi, respondió Cornwall. Fue él quien me dijo que viniera de verte. Cornwall, el tío Price me cuidó después de que te fuiste. Me ayudó a encontrar un lugar donde vivir y nos protegió de los herejes durante mucho tiempo. Estaba gravemente herido. Si puedes, los labios de Sofía temblaron un buen rato antes de que finalmente pudiera pronunciar las palabras que, para ella, le parecieron tan vergonzosas. Espero que puedas ir a cuidarlo. Eres el mejor soldado. Siempre lo has sido. Las palabras de Sofía estaban llenas de una mezcla increíblemente compleja de emociones. Cornwalles, sé que lo que pido es demasiado. Si el ejército de la cruzada o los señores cadianos me aceptaran, daría mi vida por ellos sin dudarlo. Pero no hay lugar para mí entre las riquezas del emperador. Sí, iré. Debería irme. Cornwall gritó en su corazón y luego dijo en voz alta. Iré. Lo siento, Cornwall. Sofía bajó a su hija y luego desabrochó el sello del águila. Era una insignia que ella y las otras mujeres habían grabado mientras leían las palabras sagradas bajo la guía de las hermanas. Abrazó de nuevo a su esposo. Que la luz del emperador te proteja, mi héroe. La insignia del águila bicéfala descansaba sobre su pecho, contra su piel. Cornwall se estiró y lo sostuvo. Esta vez no hacía calor. Necesito ver a un señor que pueda tomar una decisión. En el centro de reclutamiento, Cornwall se separó de la línea y se dirigió directamente al ayudante. Señor, ya le he dicho que no es apto para las fuerzas auxiliares. ¿Sí?
Ignoró las duras palabras del ayudante y se subió la manga. Su mano apretaba con fuerza el sello del águila. Expuso las runas blasfemas de su brazo a la vista del ayudante. Hacer clic. En un instante, los soldados que rodeaban Cornwall sacaron sus armas, asustando a la gente cercana y haciéndola huir. Necesito ver a un señor que pueda tomar una decisión. Ante la intención asesina que irradiaba a su alrededor, Cornwall contempló la estatua del emperador. Una luz dorada emanaba del sello que sostenía en su mano, lo que hizo vacilar a los soldados que estaban a punto de abrir fuego. El soldado vacilante y cobarde ya no tenía miedo. El gran salón cayó en un extraño silencio. Los escuadrones de patrulla del Astra Militarum y de los ejecutores mantenían las armas en alto. Los civiles estaban demasiado asustados para mover un músculo. Solo el joven soldado, aferrado al águila dorada que relucía a la luz, repetía la misma frase una y otra vez. Necesito ver a un señor que pueda tomar una decisión. Comisario, ¿qué hacemos? Preguntó el ayudante en voz baja, apoyando su rifle láser en una ranura del escritorio para asegurarse de poder apretar el gatillo en cuanto recibiera el disparo. Toda la situación era increíblemente extraña. Había visto runas blasfemas del caos antes, y también había visto un sello dorado y brillante de Aquila, pero ver ambos en la misma persona era profundamente inquietante. Envíenle un mensaje a Lord Romulus, dijo el comisario tras una pausa. Romulus les había insistido repetidamente que si alguna vez tenían alguna duda, podían comunicárselo directamente a él y que nunca sintieran que lo molestaban. El comisario solo podía pensar que si la gente del departamento Monitorum fuera la mitad de responsable que Lord Romulus, no tendría que gritarles a sus superiores cada vez que regresara de una campaña. Déjenlo en nuestras manos, dijo una voz suave. Un ángel se abrió paso entre la multitud y puso una mano sobre el hombro de Cornwall. No era la forma en que se sujetaría a un prisionero. Sí, señor Karna. Al mirar ese rostro amable y hermoso, todos dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio, como si hubieran encontrado su ancla. Arturo también envainó su espada y se colocó detrás de Karna. Tras ellos, los demás astartes y mortales se dispersaron rápidamente y se fundieron con la multitud. Karna se mezclaría con la gente para comprender mejor la mentalidad de un ciudadano imperial común. Arturo permanecería como observador, observándolo todo. Rómulo registraría sus datos durante este proceso. Después de que partieran para liderar a las tropas en un asalto, estos datos serían su referencia para supervisar el orden en el santuario. «Mi señor, ¿moriré?», preguntó Cornwall con calma mientras subían las escaleras hacia la sala del Consejo de la Aguja. «Sí, morirás», respondió el ángel con calma. «Tengo más que decir». El rostro que había sido tan decidido ahora estaba teñido de nerviosismo. «Adelante». «Te escucharemos», dijo Karna, abriendo las puertas de la Cámara del Consejo. Los 3 capítulos de Marines Espaciales, la Inquisición y el Adeptus Mechanicus, la Eclesiarquía y las órdenes militantes, todos estaban esperando. Indiferencia, escrutinio, disgusto. «Sé la ubicación de los ángeles traidores», dijo Cornwall directamente. Rómulo soltó el modelo que estaba manipulando en su mente y miró hacia arriba para escuchar. «Soy Invicto de Cornualles, sargento de la Compañía de Reconocimiento, 2 División de Asalto, Fuerza de Defensa Planetaria de Piedra. Fuimos atacados por una secta del caos mientras operábamos en el distrito Teoga de la Subcolmena. Nos tendieron una emboscada unos 300 ángeles traidores. Posteriormente nos llevaron cautivos al distrito Estoven, en el extremo sur de la colmena, a un gran complejo incinerador en la calle Estoven 6. Allí se congrega una enorme cantidad de cultistas. Según mis cálculos, más de 200.000. El número de ángeles traidores ronda los 600. Allí, realizaron un ritual blasfemo contra nosotros, los prisioneros, que permitió que un demonio nos poseyera. Cornwall se quitó la túnica. Desde el brazo hasta la espalda, la piel estaba cubierta por una densa red de runas del caos. Tras el ritual blasfemo, me convertí en traidor. Ante esto, Cornwall miró hacia atrás instintivamente, pero la gran escalera y los relieves le impedían ver. No podía ver a la multitud que se encontraba abajo. Mi misión era regresar a la colmena superior y, bajo la guía del demonio que me poseía, sabotear las instalaciones imperiales. Regresé a la colmena superior a través de un montacargas intacto en el distrito Estoven, pero antes de que pudiera actuar, una patrulla de fieles armados me rescató y me llevó al santuario.
Durante este tiempo, el demonio intentaba constantemente mostrarme visiones del futuro, pero el futuro que describía era completamente diferente al que yo veía. Así que no realicé ningún sabotaje. Esta es toda la información que poseo. Era evidente que las habilidades profesionales de este soldado no debían subestimarse. Incluso en semejante entorno, había sido capaz de memorizar su entorno. Pero un hombre es solo un hombre. No puede forjar todo su ser en acero impenetrable. En cuanto se abre una grieta en su corazón, un demonio se cuela. De no ser por las decisiones del grupo, que permitieron a su familia sobrevivir, la humanidad sin duda tendría un enemigo más. Rómulo entonces miró a Ramsés. Necesitaban verificar la veracidad de sus palabras. Ramsés extendió la mano, elevándola sobre la cabeza de Cornualles. No tengas miedo. Al mirar esos brillantes ojos dorados, Cornwall sintió que las runas del caos en su cuerpo comenzaban a arder, y él mismo pareció caer en manos de un ser increíblemente grande. No, no, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo ver? Mis recuerdos, yo. Con un grito agudo, algo fue arrancado del cuerpo de Cornwall. Es cierto, dijo Ramsés, bajando la mano. Los Daemons solían ser bastante testarudos, así que interrogarlos era una batalla de voluntades. Pero recientemente, a medida que profundizaba en su investigación sobre Daemons, había encontrado una manera de extraer por la fuerza información específica que buscaba desmontándolos. Aunque este proceso haría que el Daemon acabara explotando en un flujo caótico e inútil de datos de la disformidad, ¿a quién le importaba? Luego compartió la información que había extraído por el canal interno. El demonio era un ojo que Shench había enviado para espiarnos. La reciente y desenfrenada actividad sectaria se debe a que los cuatro dioses ya no pueden reprimir su interés en nosotros. En cuanto a esos portadores de la palabra, están probando un hechizo de posesión que les dio Shench. Podemos confirmar que los restos del capítulo Némesis también están allí. Este Shench, ¿cómo puede fastidiar a sus propios aliados sin siquiera vernos? Ramsés quería quejarse, pero para ellos, esto era algo completamente bueno. ¿Pero no es esa una comunidad genes de Aler? La exploramos ayer. ¿Cómo pudo el caos? Rómulo frunció el ceño y luego recordó algo. Maldita sea. Los ladrones y el caos me están jugando una mala pasada. Rómulo maldijo en voz baja. Sus propios estereotipos habían sido perjudiciales. Solo había considerado a los ladrones y al caos como enemigos absolutos y había olvidado que, a medida que se acercaba la flota tiránida, la autonomía de los genes de Alers aumentaría drásticamente. Durante este periodo, los ladrones intentarían diversos métodos de autopreservación, con el objetivo de abandonar este planeta antes de que la flota enjambre lo devorara. Cualquier facción con la capacidad de irse era un aliado potencial a los ojos de estos genes de Alers ahora descontrolados. El caos debió descubrir sus patrones operativos y usar a los ladrones como tapadera para ocultarse. Y cuando buscaba rastros del caos, inconscientemente descartó a los ladrones en la subcolmena, que eran difíciles de manipular. Desplieguen las espadas rotas. Carcharodones y templarios negros, cada uno con 2 compañías de exterminadores. Las hermanas y la comitiva inquisitorial los acompañarán. El grupo de apoyo de fuego pesado tomará el montacargas. Controlamos las grandes instalaciones de transporte en esa zona. Eviten los pasajes más estrechos y tomen la vía principal. Con la mente ocupada en diversas simulaciones de combate, Rómulo trazó rápidamente una ruta de ataque y la distribuyó a los comandantes. Vayan ustedes 3 también. Los bichos ya estaban aquí. Tenían que acabar con los portadores de la palabra lo antes posible y luego hacer que las fuerzas de élite atacaran el mundo fija. Ellos, a su vez, tendrían que reunir a las unidades de combate en la colmena superior. Arturo y Karna se dieron la vuelta juntos y bajaron las escaleras con los demás comandantes. Ramsés, sin embargo, se acercó a Cornualles. He visto tu alma, Cornwall. La fe que te rodea brilla con fuerza y finalmente ha disipado la malicia del caos, dijo Ramsés con voz grave mientras miraba fijamente a Cornwall a los ojos. Pero no estoy calificado para perdonarte. Porque si ceder al caos puede perdonarse, ese es el mayor insulto a los leales. Dicho esto, Ramsés intercambió una mirada con sus compañeros y continuó. No tenéis que preocuparos de que vuestras acciones afecten a vuestra familia. Vuestra hija tiene un talento excepcional. La tomaré como mi aprendiz. No tenéis que temer que todo lo que amáis perezca con vuestra muerte. Morirás.
Pero puedes elegir morir en silencio a mis manos, o tomar un arma y morir en el camino de disparar contra los enemigos de la humanidad. Entonces, deja que el emperador juzgue tus pecados. Ahora es el momento de que elijas. Cornwall parpadeó, invadido por una sensación de absurdo. No lo estaban convirtiendo en un servidor penitente, no lo estaban ejecutando públicamente delante de todos. Estaba allí, y podía realmente elegir su propia muerte. ¿Tengo una opción? Esto era demasiado lujo. Rezo por la batalla, dijo Cornwall con la voz llena de esperanza. Moriré en el camino. Expiaré mis pecados. Haré sufrir al hereje y a los Xenos les daré dolor. Dentro del transporte blindado, Cornwall sostenía una carga de fusión, susurrando en voz baja. A su alrededor había soldados, todos con armadura de vacío y completamente armados. Todos miraban con curiosidad a este camarada en el borde mismo de la formación, un hombre sin armas ni armadura, solo con una carga de fusión y un uniforme andrajoso. Las legiones penitentes no eran infrecuentes, pero este tipo de carne de cañón solía asignarse a unidades sin importancia y ser lanzada a batallas sin importancia. Nunca operaban junto a la fuerza principal. A menos que esta persona haya sido certificada. Price miró al hijo de su camarada y finalmente agarró su rifle láser. La guerra estaba por comenzar. Una fuerza blindada, compuesta por 3000 Astra Militarum de Cadia, 800 Astartes y más de 100 hermanas de batalla y soldados de asalto inquisitoriales, después de una marcha de 36 minutos, llegó al complejo incinerador que requería la gran ira del emperador. Y sus enemigos eran los Xenos y los cultistas atrincherados en el interior, junto con unos 600 y más marines del caos de los portadores de la palabra. Aplastar. Los carcharodones aniquilaron a los exploradores, una mezcla de genestealers y cultistas. Mientras el estruendo de las máquinas de guerra sacudía las paredes exteriores del incinerador, se declaró la guerra. Auge. La guerra comenzó con el rugido de los cañones volcánicos gemelos de un sable. Los cristales en su interior, que servían de munición, crepitaron con fuerza. El chorro de fusión, con la potencia suficiente para atravesar a un titán, se estrelló contra el grueso metal de la pared exterior del incinerador, abriendo dos enormes brechas. ¡Ataque enemigo! Gritó un servo cráneo. Mientras el torrente de metal fundido envolvía la plataforma, los genestealers, que acababan de recuperar algo de miedo, se quedaron paralizados, contemplando la densa masa de máquinas de guerra al final del camino. Corrieron a dar la alarma, intentando girar las pesadas ametralladoras en la plataforma, pero entre sus enemigos se encontraban superhumanos sin igual. Unas cuantas balas de Volter pesado centellearon, distribuyendo las heridas de muerte equitativamente y desinteresadamente entre sus cuerpos. Una densa lluvia de fuego se desató por las brechas. El suelo tembló y el metal que formaba el edificio emitió un gemido retorcido. Él me ha mostrado el camino. Me ha dado la senda de la redención. Cornwall, quien había estado murmurando su credo durante todo el camino, se puso de pie. Bajo la atenta mirada de sus camaradas, armó la carga de fusión. Corrió hacia adelante, cargando contra la brecha, a través del muro de llamas ardientes. El instinto de un buen soldado le permitió evitar las líneas de fuego, mientras su uniforme de faena barato se agitaba con el viento caliente. Por todo lo que aprecio. La carga de fusión detonó y el calor extremo envolvió al soldado y a los enemigos que lo rodeaban, derritiéndolos en el metal fundido bajo sus pies. Equipos de fuego Terminator, avancen. Tropas de asalto, prepárense para cargar, ordenó Romulus desde su puesto de mando remoto, mientras observaba cómo el espectáculo de fuegos artificiales se apagaba. Auge. Los exterminadores de los caballeros grises, equipados con lanzamisiles Ciclón, dispararon sus ojivas termobáricas. Estas antiguas pero efectivas armas, con la ayuda de sistemas de puntería de patrón peritarca, apuntaron con precisión a las fuerzas enemigas concentradas dentro del incinerador. La onda de presión de la explosión, al destruir al enemigo, también extinguió las llamas del metal fundido. Chillido. Todo el techo del edificio finalmente emitió un crujido de protesta. El techo se derrumbó, y los defensores solo pudieron observar con horror cómo la cúpula de hierro se derrumbaba sobre ellos. Fue, literalmente, desgarrador. Levántate. Prepárate para luchar. Por el Señor del Cambio. Rugió un centurión hereje, con su voz decadente inspirando inconscientemente obediencia en los hombres que lo rodeaban. Ordenó a las tropas sin líder que cargaran hacia la brecha. Desertores.
El enemigo está allí. Luego disparó algunas bengalas sobre las cabezas de sus aliados aún desorientados, luego arrastró su pierna rota y cojeó hacia el interior del incinerador, que había sido convertido en una fortaleza. Chocar. Un mastodonte se estrelló contra las ruinas. Las puertas laterales se abrieron, revelando, centímetro a centímetro, a los guerreros que se encontraban en su interior. Armas de energía que crepitaban con arcos eléctricos, armas pesadas de apoyo y escudos antitormentas. Los exterminadores de tártaros estaban listos. El enemigo está ahí. Esto, balbució el centurión, antes de que un arma de poder le partiera las 9 bocas. Golpear. Cayó de rodillas y las llamas comenzaron a lamer su cuerpo. Los cultistas que cargaban a su alrededor presenciaron cómo aniquilaban a su centurión. Solo cuando el sonido de los láseres de la línea del Astra Militarum derritiendo carne los sobresaltó, recordaron que debían lanzarse contra las filas de sus aliados. Superioridad de fuego, supresión continua. Avance central, avance a gran escala. Fue un ataque simple, sin adornos, pero brutalmente efectivo e imposible de contrarrestar. Porque simplemente no tenían este tipo de potencia de fuego, no tenían este tipo de vehículos y no tenían este tipo de guerreros. Un ataque de pinza por delante y por detrás. Cientos de exterminadores de tártaros saltaron desde las altas plataformas, y una lluvia de volteres inmovilizó al enemigo mientras intentaba huir. Los pocos que se atrevieron a resistir fueron aplastados por los exterminadores que avanzaban en cuanto sus extremidades se movieron. Las fuerzas del caos y los genes de Aler quedaron sumidas en un completo caos. Dioses del cielo, dijo un portador de la palabra desde el interior de la fortaleza. Creyendo que sus aliados los habían traicionado, rápidamente desmantelaron a los genes de Alers que habían estado trabajando arduamente junto a ellos y abrieron las rendijas de observación de la fortaleza. Exterminadores tártaros completamente equipados. Por un lado, Huscarles de los puños imperiales. Por el otro, ultramarines Invictarus Sucerains y exterminadores de los caballeros grises. Una fuerza completamente mecanizada, Astra Militarum con armadura de vacío. ¿Eh? ¿Estoy todavía en los 500 mundos? Preguntó el portador de la palabra a su camarada confundido, mirando la escena frente a él. Pero su camarada ya no pudo responderle. Su cabeza había desaparecido.